En este martes traigo un tema nuevo que se llama Mi deber como cristiano. Entonces lo vamos a estar basando en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1, comienza con un llamado a rendirnos, una invitación radical a no vivir por nosotros mismos, sino para Dios únicamente. Lo que debemos de hacer como cristianos y lo que tenemos como deber como cristianos es dedicarnos a leer la Biblia, dedicarnos a leer su palabra, y porque si no hacemos esto no vamos a llegar a ser un cristiano maduro. Aunque las pruebas a veces nos ayudan a crecer y a madurar, lo que realmente nos ayuda a ser realmente un cristiano maduro es la lectura de la palabra. No vamos a crecer solamente por asistir a una iglesia, aunque es importante, pero tampoco vamos a crecer por juntarnos con otros cristianos, ni tampoco vamos a crecer porque estamos en un ministerio. Lo único que nos puede hacer madurar es pasar tiempo leyendo la Biblia. El hecho de que a veces sirvamos en un ministerio no significa que estamos maduros, porque cuántas veces personas que son nuevecitas empiezan a servir y no hay una madurez. Pero lo que realmente necesitamos es leer la palabra de Dios todos los días como un deber, como un hábito. Tal vez algunos capítulos o tal vez hasta un versículo, pero estar meditando en él. Y es la única manera en la cual vamos a poder ser influenciados a no ser nosotros en nuestra carne y en nuestra debilidad. Entonces debemos de tomarnos con una seriedad más a su palabra. Entonces, al leer la palabra de Dios, la palabra nos está enseñando a cómo vivir. La manera en que nosotros hablamos nos define de quiénes somos y en qué basamos nuestras decisiones. Es en la palabra donde debemos de basar estas decisiones, es en la palabra donde debemos basar lo que pensamos, lo que creemos y no lo que creemos nosotros, ¿verdad? No, ya no basamos en lo que yo creo, sino lo basamos en lo que la palabra dice. Esa es la diferencia entre un cristiano y el que conoce de Dios y no conoce de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué dice Dios del amor si yo no leo su palabra? ¿Cómo vamos a saber qué dice Dios del perdón si yo no leo su palabra? Entonces, cuando yo leo su palabra, empiezo a entender las cosas. Entonces, si yo no perdono, yo sé que Dios no me va a perdonar porque su palabra lo dice. Entonces, yo tengo que perdonar para que Dios perdone todos mis pecados. Entonces, yo eso lo voy a aprender cuando tengo un hábito por leer la Biblia, cuando estoy conociendo la voluntad de Dios. Entonces, esto se aplica en todas y cada una de las situaciones que vivimos. La Biblia tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Vuelvo a leer el versículo 1 solamente. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo les está diciendo a los romanos, les ruego. En otras partes, en otros libros, vemos cómo Pablo los exhorta, los regaña, etcétera. Pero en estos dos versículos, Pablo les está diciendo, les ruego. Les ruego ya como hijos de Dios que se presenten delante de Él como un sacrificio vivo, siendo agradables a Él, y que dediquen su vida a servirle, porque esa es una manera también de rendirle adoración. Antes, antes de creer en Cristo, nosotros usábamos nuestro cuerpo para cometer toda clase de pecado, pero ahora que le pertenecemos a Dios, debemos de usar nuestro cuerpo para glorificarle a Él. Ya no es para nuestros deleites, ya no es para nuestros deseos, sino para, perdón, para glorificarle a Él en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo del creyente es ya el templo del Espíritu Santo, como su palabra lo dice, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces es nuestro privilegio glorificar a Cristo Jesús
en nuestro cuerpo y magnificarlo con nuestro cuerpo. Así como Cristo tuvo que llevar sobre sí mismo un cuerpo, que el Padre le dio un cuerpo humano para poder cumplir su voluntad, la voluntad del Padre sobre la tierra, así mismo nosotros debemos de ceder nuestro cuerpo a Cristo para que Dios pueda continuar la obra a través de nosotros. Y es por eso que tenemos que vivir en santidad. El llamado que está haciendo Pablo en estos versículos, hacer un sacrificio vivo, es un compromiso completo. Es el verbo presentar. En este versículo significa presentarse una sola vez y para siempre. Indica que es un compromiso definitivo, un compromiso definitivo del cuerpo de Dios, así como el novio y la novia en su día de boda se presentan delante de Dios y de los testigos que son sus invitados para hacer un compromiso definitivo, para hacer un compromiso completo entre ellos dos de que van a ser fieles hasta la muerte, de que están comprometidos el uno al otro. No es de que hoy te voy a amar y mañana no, es de amarse todos los días, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, etcétera. Esto es lo que nos habla estos versículos, que tenemos un compromiso completo con Dios. Es de presentarnos una sola vez y para siempre. Entonces, este compromiso de presentarse es solamente una sola vez, vuelvo a repetir. Es para siempre y esto determina lo que cada uno tiene que hacer con sus propios cuerpos. La palabra también presentarnos significa, vuelvo a repetir, que lo hagamos una sola vez y para siempre. Quiero que quede así como que bien claro. Es entregarnos una vez y para siempre. Es una decisión determinante de cómo vamos a vivir para honrar al Señor con nuestra vida cristiana. No dice que cada domingo en la iglesia lo hagamos una y otra vez. Es decir, que yo vivo una vida disipada toda la semana y vengo el domingo y voy al altar y digo, Dios, te recibo como mi único Salvador, perdona mis pecados, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste, bla, bla, etcétera, etcétera. Y entonces otra vez el próximo domingo tuve una semana de una vida disipada que no fue muy santa, muy agradable a Dios, y entonces vuelvo a hacerlo otra vez el domingo, dudando de mi salvación, creyendo que por repetir una salvación cada domingo me estoy salvando. Pero eso no habla Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, especialmente el 1. Habla de que nos presentemos una vez y para siempre, que nos presentemos con una actitud determinante de que vamos a vivir para Dios. Cuando nosotros nos estamos presentando de esta manera delante de Dios, como Pablo les dijo a los romanos, estamos haciendo nuestra parte de ser dignos hijos de Dios, de honrarle con nuestras acciones y con nuestros hechos. Porque podemos decir con nuestra boca, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero podemos estar teniendo o viviendo como mundanos, o con nuestros hechos podemos estarlo negando. Y sabes, muchas veces podemos escuchar decir, ay, no me juzgues. Ahorita está la moda, ¿eh? Ahorita está la moda esa de que algún predicador comparte algo acerca del pecado o de que no sé quién se desbalagó, etcétera. Y luego caen los comentarios. ¿Y tú quién eres para juzgar? Y que no juzgues. Y que estás señalando. Y que no sé qué. Pero, ¿sabes? O muchas veces dicen, ay, es que tú me juzgas, pero tú no conoces mi corazón. Pero no es que te estén juzgando a ti o no es que me estén juzgando a mí o no que tú estés juzgando a alguien o que yo esté juzgando a alguien. Se están juzgando los hechos de la persona con el fin de que puedan o podamos entender de esta verdad que nos está hablando Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora, ¿qué es un sacrificio? En el Antiguo Testamento vemos que sacrificaban animales para perdonar pecados. Entonces, el sacrificio se usa en muchas ocasiones para denotar un acto de muerte, ¿verdad? El sacrificio era que tenían que matar los animales. Entonces, el sacrificio denotaba un acto de muerte. Entonces, esto no quiere decir
que nosotros debemos de quitarnos la vida para presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Sino que se refiere que debemos entregarnos completamente a Dios, sacrificando nuestros deseos pecaminosos y viviendo en santidad. Lo que quiero decir con esto es que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es que ya estamos muertos a nuestros deseos, muertos a la carne, muertos al mundo. Ahora vivimos ya para Dios como cristianos, como hijos de Dios. Ahora ya vivimos como Él. Somos esa ofrenda viva para Él porque ya estamos muertos al mundo y muertos al pecado. Entonces, esto también implica que debemos tomar todas las tareas que realizamos diariamente, como trabajar, estudiar, ir a la tienda, hacer la limpieza, comer, etcétera. Y todo esto cotidiano, todo esto del diario vivir, es ofrecérselo a Dios como un culto, como un acto de culto. Ahora, ¿qué significa la palabra culto? En su origen quiere decir un trabajo voluntario para toda la vida. Es decir, que no era un trabajo de esclavo, sino era una actividad voluntaria. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, el día a día. No algo que hay que hacer en la iglesia donde te ven, donde hay apariencias, etcétera, sino algo que ve todo el mundo, algo que ve tu familia dentro de la intimidad de tu hogar. Debemos de dar lo mejor de nosotros porque es para la gloria de Dios. Ahora, para entender que para dar culto y servir a Dios tenemos que experimentar un cambio, y hablo de un cambio no de aspecto, sino de carácter. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Nosotros los cristianos estamos en un constante cambio en nuestro carácter, perdón, cada vez que somos confrontados por la Biblia. Por eso al principio te decía, es necesario meditar en la Biblia, es necesario leer la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a confrontar, la Biblia es la que va a señalar los errores o en lo que estamos fallando para poder corregirlo. Entonces nos vamos dando cuenta de los cambios que debemos de realizar de nuestras vidas, pero no vamos a alterar nuestro aspecto exterior, pero sí vamos a alterar nuestra forma de vivir. Si realmente Dios tiene tu corazón, entonces vamos a poder controlar los ojos, la boca y las acciones. El cristiano es una persona que Dios transforma y que ahora ama la justicia que antes aborrecía y aborrece el pecado que ahora ama. Perdón, que antes amaba. Me distraje. Vuelvo a repetir. El cristiano es una persona que Dios transforma y que ahora ama la justicia que antes aborrecía y aborrece el pecado que antes amaba. El cristiano tiene que amar la justicia y la santidad. No somos alguien que soporta las cosas de Dios solo por apariencia. Realmente amamos como hijos de Dios y disfrutamos la vida en Cristo Jesús. Como cristianos hemos sido regenerados a través del Espíritu Santo y es un deber que tenemos como hijos suyos. Como cristianos también nuestro deber es tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo. Y sabes, a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y muchas veces cometemos muchos errores, como ya lo he comentado en otras ocasiones, que yo también he cometido errores. Pero el tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo, también es un deber como cristianos que tenemos de hacerlo, porque así debe de ser para que nosotros podamos conducirnos y nos pueda ir bien. No podemos vivir como religiosos porque al hacerlo entonces no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Estamos teniendo una religiosidad en nuestro corazón. Como cristianos, nuestra naturaleza pecaminosa ya ha sido cambiada, ya ha sido transformada, ya no podemos vivir como vivíamos antes. Y ahorita más adelante lo vamos a leer en Efesios. Es por eso que cuando Pablo
está diciendo que nos presentemos en un sacrificio vivo. Solamente un cristiano regenerado por el Espíritu Santo se puede ofrecer de verdad a Dios. Y lo hace con todo su corazón porque quiere hacerlo y no porque tiene que hacerlo. ¿El cristiano peca? Por supuesto que sí peca. Y el cristiano va a luchar toda la vida con el pecado, por supuesto que sí también, porque el que diga que no es pecador hace a Dios mentiroso. Pero el cristiano ya sus afectos han cambiado. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, peca, le duele, se arrepiente, va y lo confiesa a Dios, le confiesa todos los pecados para que Dios le otorgue perdón. Pero, aunque peca, ya no hace del pecado un hábito, ya no es un pecador practicante. El cristiano lucha día a día por no caer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos dice no fornicarás, y entonces yo tengo conocimiento que no debo fornicar, y soy una joven o soy un joven, y tengo relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio con mi novio o con mi novia, pero yo ya tengo conocimiento que Dios en su palabra me está diciendo, no fornicarás, y voy y lo hago. Estoy pegando con toda premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, el cristiano regenerado por el Espíritu Santo ya sabe que no se debe fornicar y no lo hace. Eso es lo que nos está hablando Romanos capítulo 12, versículo 1, que ya cambiamos nuestros hábitos, ya no somos lo que antes éramos, que sí pecamos, sí, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y que también pecamos por obra o por omisión. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo les está diciendo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse significa participar y estar de acuerdo con un asunto. Conformarse también es tomar la forma de algo, de alguien. Y siglo significa un espacio y tiempo o mundo. Uno está diciendo, no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo. Lo que Pablo está diciendo es, no tomen la semejanza de este mundo, es decir, de este tiempo que estás viviendo. No tomes la semejanza, no te hagas así, no participes de este tiempo. ¿De quién? De este mundo. No tengan la misma vida que tiene este mundo. No vivas como los que viven que no conocen de Dios. Pablo les estaba diciendo, no te sientas cómodo, no te acostumbres a este mundo, no vivas como los demás que no conocen a Dios, porque tú ya has sido transformado, porque tú ya has sido regenerado y has sido lavado en la sangre de Cristo Jesús. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar y compórtate de tal manera que los demás vean que en verdad eres un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Pablo estaba hablando. Entonces debemos de renovarnos día a día para que podamos saber qué es lo que Dios quiere y cuál es su voluntad, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es aceptable. Porque cambiando nuestra manera de pensar, vamos a poder comprobar lo que Dios realmente tiene para nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos levantamos o de repente traemos un pesimismo en nuestra mente? Ay, yo no sirvo para nada. Y ay, soy una derrotada y soy una fracasada. Y tienes unos pensamientos de derrotismo.
Y esos pensamientos no nos permiten ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque estamos proyectando pura derrota. Debemos de derribar los pensamientos que nos hacen conducir como derrotados, que nos hacen conducir como fracasados. Debemos de cambiarnos el chip de que ya no vivimos en una vida donde no teníamos esperanza. Ahora caminamos en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado y es la base de la caída de Adán. Recordemos que Jesús, gloria a Dios, es el segundo Adán. Y Jesús dijo de sí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Asimismo, nosotros como cristianos somos llamados a no hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, sino la voluntad de Dios. Y eso nos lo habla Efesios capítulo 2, versículo 3. Voy a leerlo. Dice, entre los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, 2:3, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nosotros ya somos hijos de Dios, ya hemos sido regenerados por su Espíritu Santo, hemos sido lavados en su sangre preciosa. Entonces Pablo les está diciendo, en otro tiempo ustedes andaban siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora andaban siguiendo, y dice, y andaban en sus deseos, en los deseos de la carne, y hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por lo tanto, por naturaleza eran hijos de ira, pero ya no más. Ustedes ya no son estos, ustedes ya son diferentes. Luego Efesios capítulo 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios ya hacemos la voluntad de Dios de todo corazón. Nosotros ya no buscamos agradar al hombre. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre. Nosotros buscamos agradar a Dios. Nosotros ya no agradamos con el compadre que nos gustábamos y que a lo mejor nos tomábamos una para estar a gusto y hacerlo sentir a gusto. Ya no buscamos agradar absolutamente a nadie. Y aún siendo cristianos, no buscamos agradar a nadie. Al único que tenemos que agradar es al Señor. Ese es el deber como cristianos. Ya lo hacemos de todo corazón. Luego Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Debemos de buscar con diligencia cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro futuro, para nuestro porvenir, para todo. Debemos de buscarla con diligencia. Frente a la caída por el ejercicio de la voluntad autónoma del hombre, es cuando Dios ejerce su acción redentora. El hombre decide pecar y se pierde, y es cuando Dios toma acción, una acción redentora de redimirnos, de darnos una nueva oportunidad, de salvarnos. Y esa era su voluntad, que no nos perdiéramos. Y por supuesto que Él nos da a conocer su voluntad. Pero a veces nosotros nos hacemos ciegos, locos, sordos, testarudos y no escuchamos cuál es su voluntad y queremos hacer lo que nosotros creemos que es bueno o creemos que nos conviene.
Y entonces, como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, en esta voluntad tenemos herencia. Ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él quiere que todo esto suceda y que salga de acuerdo con su perfecta voluntad. Luego dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, y el mundo pasa, todo lo que estamos viviendo hoy aquí va a pasar. Todo lo que logremos, todo el éxito, el dinero, trabajo, etcétera. Aún lo que nos comemos, lo que nos vestimos, todo lo que hay en este mundo va a pasar. Pero dice Juan, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. El que no hace su voluntad, el que no hace la voluntad de la carne, el que no hace la voluntad de los pensamientos, sino el que hace la voluntad del Padre, ese es el que va a permanecer para siempre. Ese es el que va a vivir una eternidad con Jesús. Ese es el que no se va a perder en esta tierra y en este mundo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a rendir una vida vana por una vida de recompensas eternas? ¿Estamos dispuestos a rendir, a decir que lo del mundo realmente no nos interesa porque hay una recompensa eterna para los hijos de Dios? Debemos de hacer un compromiso completo con Cristo Jesús. Debemos ofrecerle un sacrificio. Más bien debemos de ofrecernos como un sacrificio vivo. Y sabes, vamos a ser recompensados con una vida plena y una espiritualidad verdadera. Yo quiero orar en esta tarde, nuevamente. Así que acompáñame. Dios, ayúdanos a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ayúdanos a ser dedicados en leer tu palabra, para ser cristianos maduros, Señor. Que pasemos en tu presencia, que pasemos tiempo leyendo tu palabra y que podamos basar nuestras decisiones y nuestros pensamientos en tu palabra. Espíritu Santo, que podamos día con día dedicar nuestra vida a servirte, pero no solo dentro de una iglesia, sino en nuestro diario vivir, nuestra manera de hablar, de conducirnos, pueda definirnos como hijos tuyos. Como acabamos de aprender, ser un sacrificio es hacer un compromiso completo contigo y presentarnos delante de ti, Señor. Presentarnos delante de ti de una vez y para siempre, que no seamos como las olas del mar, que vienen y van, sino que seamos firmes como una roca, Señor. Que con nuestra vida cristiana podamos honrarte. Y si hay algo que tengas que cambiar, si hay algo que tengas que transformar, Jesús, en nosotros, te pedimos que sea este el momento perfecto de hacerlo. Que como cristianos, que como hijos tuyos, amemos la justicia, amemos la santidad, Señor. Quita toda religiosidad que pueda haber en nuestras vidas y queremos decirte que te amamos por quien tú eres, Señor. No te amamos por obligación ni por apariencias. Ayúdanos a que no nos acomodemos a este mundo y que seamos transformados en todo pensamiento y obra. Ayúdanos a ser buenos, cristianos y a ser dignos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, como siempre, por tu atención y por conectarte. Y pues el tema de hoy fue mi deber como cristiano. Recuerda que la palabra nos transforma y pues tenemos que leerla. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima.